Reiniciamos el taller, estamos en el cuarto día, mañana será el último día. Agradecemos la presencia aquí en el auditorio del posgrado del Colegio de Sonora al doctor Oscar Bernardo Rivera de la UABC Mexicali, a Natalia Serna, albergue para refugiados aquí en Hermosillo, a la licenciada Claudia, presidenta del Instituto Formar de la Universidad de Sonora, y al colega José Gámez, maestro tallerista, y a su servidora. Poco a poco se van a estar incorporando más personas que llevan el taller presencial. Saludamos en línea a Andrea Cajigas, Claudia Zavala, María Elena, Esther Claros. Saludos, colega, hasta Honduras. Fernanda Ibarra, Jorge Antonio Villa Miranda, Marisa Espinosa, Alan Chaires, Margarita, la diputada Margarita Vélez de la Rocha, Mónica Suárez Rodríguez, la doctora Nuria Cortés de la Unison, Ramón Sánchez Cepeda, Roberto Rusco, Rosa Espinosa de los Monteros, Sarina Ayala Cortés, un saludo colega hasta Tijuana, Rolando García, María Nelly Gómez. Excelente. Entonces cedo la palabra al colega José Gámez en este cuarto día. Gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos y a todos y a todas. Vamos a iniciar con la siguiente sesión, pero antes me gustaría que quede claro lo que vimos ayer, porque eso es el 50% de lo que va a ser la iniciativa. Para esto voy a presentar una iniciativa que obviamente ya es ley, y se nos va a hacer un poquito más claro de lo que les estuve hablando ayer. Esta es una iniciativa que se aprobó aquí en el Congreso del Estado de Sonora, que es relativa a la pelea de perros aquí en el Estado de Sonora. Y para lo cual vamos a presentarla y les voy y al mismo tiempo vamos a ver lo que plasmea en la iniciativa en cada una en cada uno de los componentes del protocolo. Tenemos aquí, ayer les hablaba de la frase o frases ancla. Las frases ancla no necesariamente son datos. Las frases ancla no van a llevar tampoco muchos datos. Pueden ser frases que no sean datos, pero que nosotros creamos que son frases de impacto. Cuando uno maneja el tema, es muy fácil identificar cuáles son las frases ancla o las de impacto, las que van a, es la frase o las frases que van a hacer que se esté recordando en la lectura que esté dando, en este caso, el legislador. Porque va a estar presente, va a tener a todos con la atención puesta en la iniciativa cuando se utilizan frases ancla. ¿Qué pasa si no lleva una frase ancla? No pasa nada. No quiere decir que ya cuando se apruebe. Sin embargo, la frase ancla da claridad, no deja que uno agarre monte, ¿no? Por decirlo así, cuando esté leyendo la iniciativa. Aquí en este caso, si se fijan, es muy sencillo. Yo usé esta frase: el perro o Canis lupus familiares es un mamífero de la familia Canidae. Tiene como características morfológicas complexión fuerte, boca poderosa, velocidad y son muy resistentes. Para mí, yo también hubiese encontrado otra frase, pero con eso yo estoy describiendo al perro y estoy describiendo también de lo que se va a tratar mi iniciativa. Luego sigo. Las primeras peleas de perros datan de 1209 como entrenamiento popular en Gran Bretaña
y se mantuvieron hasta 1835, fecha en que se abolieron. Las peleas de perro consistían en atar un toro con una cuerda de 5 metros en medio de una arena circular. Le ponían pimienta al toro en la nariz para enfurecerlo y luego soltaban perros denominados bulldogs para que pelearan con el toro y como resultado el toro moría en una lucha desigual. Si se fijan, con esas frases yo ya estoy describiendo de qué se va a tratar la iniciativa de pelea de perros. Si hay algún comentario me pueden interrumpir también, ¿no? Entonces, sí queda claro, compañeros, compañeras. Aquí sí queda claro. ¿Ok? Sí queda claro. A ver, el comentario. Sí, gracias. De hecho, el día de ayer, al final de la sesión, la doctora Gloria y su servidor estábamos platicando precisamente de la frase ancla. Y ayer dejamos algo al aire que me parece tendría no un mayor impacto, sino tendría un impacto considerable para el fin en el que estamos en este momento. Y se quedó en el aire. La educación para niños, niñas y adolescentes en la frontera norte de México no es incluyente. Niños, niñas y adolescentes migrantes de retorno en la frontera norte no están recibiendo educación integral. Se quedó en el aire eso, pero creo que se va por el mismo sentido de la palabra esto. Ok. ¿Sí, doctora? Me gusta eso que comentó el colega Oscar y lo que tú comentaste, maestro. Algo, dices tú, algo que los legisladores estén recordando con claridad mientras lean todo el escrito. Los niños retornados sin espera de refugio no están siendo incluidos en la educación, no están siendo, entonces van a estar leyendo, no están siendo excluidos, no están, así se trata. Sí, ya le están leyendo la iniciativa, pero ya niños no están incluidos, ¿no? En la frontera. ¿Podría hacer eso? Ya con eso, ellos les van a estar leyendo y ellos están pensando en eso. Okay. ¿Algún otro comentario de compañeros o compañeras que estén en línea? Hay compañeros que no están dentro del tema del seminario de la niñez. A esos les pregunto que a lo mejor están en el taller por alguna inquietud personal o por algún interés que tengan. A esos compañeros, ¿sí les quedó claro? Los que no están en el seminario de la niñez. Sí nos quedó claro. De hecho, yo tenía otra idea de la frase clave, ahorita ya me queda más claro. Nomás para participar, maestro. Okay. Sí, maestro, buenas tardes. Estoy de oyente, yo nada más. Claudia Zavala. Sí, yo soy Claudia. Estoy de oyente nada más, soy por parte de la estructura de abogados. Ah, ok. Muy bien, licenciada. Aquí hay un comentario también de Andrea Cajigas, dice que sí está muy clara la explicación. Bueno. Seguimos con el marco referencial. Les decía ayer que a veces en los temas que nosotros trabajamos, en algunos temas sí vamos a encontrar mucho material teórico, pero en algunos otros temas no vamos a encontrar. Cuando encontramos material, cuando hay mucho material teórico, pues bueno, se le facilita a uno la vida. Por eso aquí le puse teórico y le puse una rayita como tachado. No necesariamente tenemos que hacer un trabajo así académico, tan académico, ¿no? Podemos usar un marco referencial mínimo para establecer nuestro marco del que vamos a hablar. Ahora, si no encontramos ese material teórico, pues nos vamos a consultar a periódicos pues que sean serios, que sean periódicos serios.
algunas revistas también que sean serias, que estén tratando el tema, unos sitios de ahí en internet que estén. Pueden hacerle ustedes de la siguiente manera. En lo particular, a veces yo lo que hago es que si no encuentro mucho material teórico, leo los periódicos o revistas o algunos sitios, y por ahí algunos están citando ya alguna fuente. Entonces, me voy, busco esa fuente. Y si tengo suerte, pues voy a encontrar mucho material de lo que yo necesito. Así le hago yo. Entonces, con esas fuentes, esas fuentes que tengo y lo que encuentre en algunos periódicos serios, en algunas revistas, en algunos sitios, empiezo a hacer mi marco referencial. Obviamente voy citando todo hacia abajo, ¿no? A pie de página. Y les decía que ustedes pueden usar APA o Chicago o cualquier sistema. La ley no nos limita en eso. En algunas veces yo he usado APA, en otras veces he usado las citas que están aquí en el Word, que también dan mucha información para cuando uno quiere localizar fuentes. Y bueno, leo lo siguiente. Marco referencial. Con respecto a una definición conceptual sobre la pelea de animales, Darwin nos dice que los instintos son parte esencial de los seres vivos como elementos que permiten la subsistencia y como consecuencia luchan por su territorio y recursos con el fin de asegurar una reproducción exitosa. Y bueno, lo cito abajo, Darwin. Este concepto nos sirve para entender por qué los perros se desenvuelven en la pelea, ya sea callejera o clandestina organizada. En ambos casos, luchan por el dominio de un territorio o por la supervivencia independientemente de que les hayan enseñado a pelear, porque el instinto del perro es seguir vivo. Como ven, esta narrativa, pues la tomé de ahí de unas revistas que ya existían y las estoy citando. En el documento que tienen ahí ustedes, ahí está la cita abajo, ¿no? Sigo. Por otra parte, con respecto a una ampliación más conceptual específica, definiremos espectáculo de perros como todo aquello que ofrece a la vista la contemplación visual capaz de atraer la atención y el ánimo, infundiendo deleite y asombro. De igual manera, el espectáculo también se puede definir como un acontecimiento extraordinario, narrable y espectacular. Es decir, yo estoy definiendo qué es la pelea de perros. Más adelante, en suma, una pelea de perros es un concurso sádico en el cual dos perros entrenados para combate son puestos a pelear entre sí para propiciar el entretenimiento y el juego de apuestas de los espectadores. Las peleas de perros duran en promedio entre 1 a 2 horas, terminando cuando uno de los perros ya no puede seguir peleando. Y así es como narro mi marco referencial. Entonces, sí, compañero. Se escucha, sí se escucha. Y Rolando García dice que no se escucha. Sí se escucha, los demás están diciendo que sí se escucha. Ha de ser problema de él, ¿no? Sí. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda con el marco referencial? A ver. Aquí en el marco referencial es el lugar oportuno para agregar la información conceptual. Así es. Que queremos proponer. En este caso sería, por ejemplo, en el marco referencial entraría el concepto de retorno, como se ha venido trabajando en el seminario y como queremos que se reconozca en lo que vamos a proponer. Este es el espacio. Este es el espacio para poner los conceptuales. Para que más adelante uno los vaya invocando, ¿no? Claro. Entonces ya tendría un poquito más de sentido la frase ancla.
los niños, niñas y adolescentes de retorno y en espera de asilo no reciben educación incluyente. Y enseguida en el marco referencial se define lo que nosotros entendemos, lo que se ha trabajado por retorno y en espera de asilo. Así Claro. es. Sí, ahí vacía todo lo conceptual. Ahora, hay que tener, yo en lo particular tengo cuidado en no llenar 2 o 3 hojas, ¿no? Porque pierdes la atención. Es Puntual. muy puntual todo. Gracias. Muy puntual todo. ¿Algún otro comentario, doctora y compañeros de acá en línea? Compañeras en línea. No, aquí en línea. Aquí en línea no veo algún comentario todavía, pero sí, definitivamente en este marco referencial vamos a referenciar, como dice la misma definición del marco referencial, vamos a referenciar el marco de los conceptos básicos que están establecidos en esta iniciativa de ley. Así y el es. por qué. Sí, muy bien, gracias. Y es el marco teórico referencial conceptual. Esto para ustedes, pues es el pan de cada día, ¿no? ¿Sí? Vamos al siguiente componente, datos técnicos. Aquí en datos técnicos, ustedes deben de aprovechar toda la información que tenga datos, que se encuentre tanto local como regional o internacionalmente. Cuando ustedes se encuentren así, que hay información internacional, hay información regional y hay información local, es bueno poner como un orden. Partir de lo internacional a lo local o de lo local o internacional. Es cuestión de que hay un orden lógico. Sería bueno, en caso de que no se encuentre información internacional, pues entonces se trabaja con la información regional del país y hacia abajo, ¿no? Pero sí, y sería bueno también si hay información internacional, estar contrastando datos en la narrativa, no nada más ponerlos así, describirlos, sino estarlos como comparando. Si bien es cierto que a nivel internacional existe este problema en la pelea de perros, también es cierto que a nivel local se da ese fenómeno, pero con menos intensidad, algo así, ¿no? Irlo comparando, hacer comparaciones, porque eso es lo que da más claridad a quien le estás exponiendo la iniciativa y además lo mantienes en atención. Bueno, en este caso, datos técnicos. Las lesiones que sufren los perros en las peleas con frecuencia son fatales, específicamente con las razas Pitbull y Terrier, que con sus poderosas fauces son capaces de causar hematomas, heridas constantes y huesos rotos. Si se fijan, no estoy narrando nada fuera de lo común, pero estoy usando como palabras así que impactan, poderosas fauces, ¿no? O sea, mandíbulas, ¿no? Eso es bueno usarlo. Lo preocupante de las peleas de perros, aparte de ser inhumanas, es que en algunas peleas hay niños espectadores, lo cual puede propiciar la falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los animales. Por otro lado, las peleas de perros son espacios de venta ilegal de drogas, portación de armas y apuestas clandestinas. Al respecto, ante tanta crueldad inhumana y el cúmulo de delitos que se generan en esos espacios, en los Estados Unidos de América prohibieron en los años 50, prohibieron en los 50 estados las peleas de perros, por lo que es un delito federal allá en Estados Unidos. Si se fijan, ya estoy haciendo ahí como con esos datos estoy comparando, haciendo una comparativa. De acuerdo a estudios de la Sociedad Humanitaria Internacional, se ha demostrado que los perros sienten miedo y dolor cuando se van a enfrentar y es muy probable que sufran de la misma manera que los humanos. Son datos que nos dice la Sociedad Humanitaria Internacional. Es de destacar que, según estudios de People for the Ethnical
bueno, yo casi no sé leer mucho el inglés, el trato de animales. Los perros que ganan peleas son obligados a pelear una y otra vez. Asimismo, son usados para engendrar cachorros, para lo cual las perras son amarradas a estantes de violación para evitar peleas mientras los machos las preñan. Y a los perros que no pelean los usan de carnada a manera de entrenamiento. El fenómeno de las peleas de perros se ha agudizado en México debido a que en los Estados Unidos son prohibidas, es decir, en Arizona, en Estados Unidos de América, por lo que los organizadores han encontrado en el país un espacio idóneo para la pelea de perros, sobre todo en los estados de la federación donde no están reguladas las peleas de perros. Entonces aquí, si fijaron, estamos haciendo una comparativa de datos que encontramos en Estados Unidos y pues obviamente aquí en México. Si tienen ahí alguna, bueno, voy a seguir para terminar esto. En Sonora, ya después de haber encontrado datos a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel local, a nivel regional, me voy al estado de Sonora. En Sonora no hay una problemática que rebase el control sobre las peleas de perros. Sin embargo, es pertinente regularlas para prevenir problemas que se susciten a consecuencia de estas prácticas de crueldad humana. No obstante, Caro Araiza, aquí en los datos técnicos les comenté que también es bueno hacer entrevistas a personas que estén dentro de esos temas. En este caso, yo entrevisté a Caro Araiza, que es la presidenta de Pata de Perro. No obstante, Caro Araiza, presidenta de la Asociación Civil Pata de Perro, nos dice respecto de las peleas clandestinas, se sabe de ellas, bueno, nos dice respecto de las peleas clandestinas, se sabe de ellas, bueno, no, es una cita textual, nos las han reportado en alguna ocasión, pero al pedir datos más específicos, cortan comunicación. Hace algunos años reportaron en la colonia Palo Verde, pero ya tiene algún tiempo que no. La gente tiene temor a denunciar. Sin embargo, otro punto a considerar es que hay otros escenarios, por ejemplo, el perro pitbull o alguna otra raza potencialmente lesiva que se escapa, por ejemplo, y mata a otro perro, es otra modalidad. Cuando yo estuve haciendo este trabajo, encontré también personas, sobre todo de Obregón, que nos decían que allá existían, más bien organizaban muchas peleas de perros, pero no encontré ningún dato que yo hubiese considerado como serio. Había unas personas que por teléfono las contacté, pero no quisieron hablar mucho. Tal parece que pues sí existen. Sin embargo, pues no hice la entrevista con esas personas y no las puse porque no vi algo más serio. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? A ver, compañera. Pero sí se acerca ahí. Aquí. Muy buenas tardes. Pues este tema de las peleas de perros me hizo pensar en el tema de las peleas de gallos, que sí son comunes aquí. O por lo menos yo sí me he encontrado en ranchos que tienen gallos para pelear. ¿La pelea de gallos es legal? Sí. Sí, sí. Y no existe ninguna iniciativa para prohibirlas. Sí. Pues ahorita no hemos, que yo sepa, no hay ninguna iniciativa en comisiones o que se haya llevado por algún congreso, ¿no? Sí, son legales. ¿Algún otro comentario, doctora? Queda claro, datos técnicos. Obviamente, si hay más, si ustedes tienen muchos datos técnicos, a veces ahí se complica, ¿no? Porque ¿cuáles pongo? O cómo hacer que todos esos datos estén en una narrativa no muy extensa. A veces no sé qué es mejor, tener muchos datos o no tener datos. Pero hay uno poco a poco, o cuando va haciendo la narrativa, pues ahí le va midiendo el agua a los camotes. A ver.
A veces uno cree, en nuestra área académica, a veces uno cree que presentar datos, productos de las investigaciones fehacientes, reales, etcétera, pudieran ilustrar de una mejor manera un documento como este. A veces uno piensa que los diputados, senadores o quien vaya a leerla diría, pues aquí está esto y está bien sustentado, porque en el mundo académico se basa en la sustentación de datos confiables, con validez metodológica y validez epistemológica. Me gustaría que tú, que estás en el medio, me dijeras, en comparación al medio legislativo, qué tanto es tantito, ¿verdad? Si les gusta, no les gusta, o si, digamos, los enreda más, o si habría que balancear. Bueno, mi comentario es el siguiente. Personalmente yo he usado información del Colegio de Sonora en algunas iniciativas. Siento yo en lo particular, siento que los centros de investigación de aquí de Sonora y de todo el país tienen información ya de todo, ¿no? De todo. Es cuestión de que esté más a la mano, porque en algunas veces yo he venido aquí a entrevistar, por ejemplo, a Nicolás Pineda, ¿no? En 2 iniciativas ahí, sobre el agua, sobre la minería, ¿no? Pero casi aquí me hacen el trabajo. Sí, aquí en el caso de una iniciativa de ahí que bueno, quedó en proyectos sobre las minas. No, pues aquí encontré información de todo, ¿no? Y aquí mismo los documentos académicos me citaban a otros investigadores de otros colegios y dije, bueno, ¿para qué me voy a ver la fuente si el colegio por sí solo es veracidad, ¿no? Es centro de investigación? Entonces, no, es un trabajo, los centros de investigación, en lo particular para nosotros, son fuentes muy importantes. Aquí tengo el comentario de la colega, la doctora Norvia Cortés, que dice que es muy buena pregunta, que ella también se estaba haciendo la misma pregunta. Gracias, colega José. Bueno, si no hay otro comentario, pasamos a lo siguiente. Después nosotros vamos a pasar al componente de antecedentes jurídicos. En antecedentes jurídicos vamos a plasmar en dónde existe ya el tema que estamos tratando, en qué otros estados existe ya como ley, o también no necesariamente deben de ser antecedentes jurídicos, ¿no? A lo mejor en otro estado ya existe la pelea de perros y no existe una regulación a nivel derecho penal, pero existe a lo mejor una regulación administrativa. Es decir, que sí den permiso de hacer las peleas de perros, solo que hay que cumplir una regulatoria administrativa en donde se cobre por organizar, donde se cobre, sí, por difundir la pelea de perros. Eso también es un antecedente para nosotros, un antecedente administrativo. Y bueno, ahí vamos a citar todos los antecedentes que existan en otras leyes, ya sea penales o sea de tipo administrativo. Eso da una idea. Cuando uno está citando que el tema que estamos trabajando ya existe, ya está trabajado en otras leyes, pues da una percepción de que la persona que la está exponiendo conoce el tema y está familiarizado con el tema y sabe lo que está proponiendo. En este caso, aquí yo estoy haciendo uso del Código Penal Federal. Dice, el 22 de junio del 2017 se reformó el Código Penal Federal en el gabinete de Durazo, ¿no? Hay un comentario. Parece que alguien tiene abierto. Anunció ayer su gabinete.
les pedimos, por favor, alguien está hablando del gabinete Durazo, todavía no es tiempo, ¿verdad? Después a lo mejor en un cafecito podemos charlar. Paguen sus micrófonos, por favor, para poder escuchar a nuestro tallerista. Gracias. En el marco jurídico, los antecedentes jurídicos, en el marco jurídico. El 22 de junio del 2017 se reformó el Código Penal Federal en el cual se tipificó el delito de pelea de perros, y cito el artículo 419 bis, se impondrá pena de 6 meses a 5 años de prisión y el equivalente de 200 a 2,000 días multa a quien, 1, críe o entrene a un perro con el propósito de hacerlo participar en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre 2 o más perros para fines recreativos de enfrentamiento, de entrenamiento o de cualquier otra índole. 2, posea, transporte, compre o venda perros con el fin de involucrarlos en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique una pelea entre 2 o más perros. Eso es lo que nos dice el Código Penal Federal. Y bueno, nos narra, nos cita una serie de fracciones hacia abajo. Ahora, quiero hacer aquí énfasis en lo siguiente. Es posible que algún tema que ustedes estén tratando ya esté tratado en algún marco regulatorio federal. Pues bueno, aquí ya es más sencillo porque uno ya retoma parte del aspecto jurídico que se está tratando a nivel federal. Ahora bien, si nosotros podemos agregarle un artículo, más artículos que protejan a los ciudadanos, es mejor. Si dan más garantías, es bueno. Eso no nos lo prohíbe la federación. Y bueno, más abajo estoy citando ahí otro artículo, el 419 bis, el artículo 419 bis, artículo se impondrá pena de 6 meses a 5 años de prisión y el equivalente a 200 a 2,000 días multa. ¿A quién? Bueno, creo que ese ya lo había leído, ¿no? Ahí nos pasó. Y bueno, más adelante estoy ya citando sin necesidad de transcribir los artículos al Código Penal de Campeche, al Código Penal de Chihuahua, al Código Penal de Coahuila, al de Hidalgo, Tamaulipas, Baja California, Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, Puebla, Querétaro, Yucatán. Eso quiere decir que nosotros, al hacer esta iniciativa, pues tuvimos que investigar, meternos a investigar cada uno de esos códigos penales. Y así es como nosotros hacemos el marco jurídico de los antecedentes de nuestra iniciativa. Aquí lo que va a suceder con el tema que nos ocupa, educación a la niñez migrante, pues tenemos que consultar algunas otras legislaciones estatales de otros estados, a ver qué tratamiento le están dando. Y pues citar aquí esos códigos o las leyes donde se encuentren. A lo mejor podríamos encontrar que algo novedoso para lo que ya nosotros hemos venido estudiando, o a lo mejor no hay nada novedoso. Eso no nos interesa. Nos interesa a nosotros citar esas leyes en donde ya se está haciendo trabajo. En caso de que sea algo novedoso, pues se destaca en una narrativa más adelante. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta, comentario sobre los antecedentes jurídicos? Sí hay aquí un comentario de la colega Nolvia Cortés de la Universidad de Sonora. Pregunta si hay un sitio donde esta información esté concentrada o hay que buscar estado por estado. En la Suprema Corte de Justicia hay un sitio donde están todas las leyes de los congresos, o lo cita ahí, ¿no? Sin embargo,
nosotros en la práctica hemos visto que como que no está actualizado ese sitio. Entonces, para nosotros, nosotros lo que hacemos es que nos vamos a las páginas de los congresos. Ahí si no hay pierde, entra a las páginas de los congresos y ahí vamos a encontrar información actualizada. ¿Está claro, compañera, ahí? Deja checar. Hay otras preguntas también. Bueno, Ramón Sánchez Cepeda está mandando un link del orden jurídico, ¿verdad? Para si queremos revisarlo. Yo tengo una pregunta, colega. ¿Qué pasa si hacemos ya todo el escrito, lo entregamos y se nos llega a pasar citar alguna iniciativa que se haya realizado? ¿En qué te gusta? ¿En Sinaloa o en Nayarit? ¿O de repente no vimos que por allá ya había algo relacionado con eso? ¿Qué pasa cuando estos antecedentes jurídicos están incompletos? No, no pasa nada, no va a afectar, no afecta así sustancialmente. Sin embargo, sí es una evidencia de que bueno, quien elaboró la iniciativa, pues le faltó ahí más información, pero hasta ahí no es relevante. ¿Alguna otra pregunta? En el chat, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente componente, que es el planteamiento de problema. Es decir, aquí yo en el planteamiento de problema, pues voy a hacer una narrativa de qué es lo que está pasando en cuanto a las peleas de perros. Y también, pues, vamos a aprovechar para plantear una solución escrita. Obviamente, ya ahí nosotros ya nos vamos perfilando a lo que es, es a pasar al cuerpo jurídico de nuestra iniciativa. En este caso, pues voy a leer esto que yo aquí plasmé. Con respecto al estado de Sonora, analizamos el Código Penal sonorense y no contempla la figura de peleas de perros o de otros animales propiciadas por personas tipificadas de delito. Asimismo, en la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora, identificamos la prohibición de pelea de perros y gatos, ya sea en público o privadas. Sin embargo, las sanciones son de tipo administrativo y a cargo de Centro de Atención Canina y Felina y de las secretarías de los municipios. Por lo tanto, aunque se tipifiquen las peleas de perros en la ley estatal descrita en el párrafo anterior, esto no es suficiente para inhibir la organización de pelea de perros, dado que el carácter de una sanción administrativa no conlleva pena corporal y es la sanción física a la que toman más en serio los delincuentes, que eso es lo que nosotros suponemos, algo más punitivo. Sin embargo, también hay debates, ¿no? Que pues no es la solución. Sin embargo, nosotros consideramos esto. Ante este vacío legal, propongo adicionar al Código Penal de Sonora el delito de pelea de perros para castigar a las personas que cometan dichos actos. ¿Hay algún comentario o propuesta? Pues que los remitan a los separos en el caso aquí la municipal, ¿cómo se llama? La de esta, donde detienen aquí en la cárcel, ¿no? Ahí, o en la penitenciaría. Es cuando ya es decir, no es administrativo que pagues una multa, sino que ya te lleven al Ministerio Público y te dé una pena corporal ahí.
¿Algún otro comentario? Pregunta, ¿no hay preguntas ahí, compañera? ¿No? No hay. Después pasamos al componente de impacto jurídico, social o económico. No necesariamente debemos de abarcar todo, lo jurídico, lo económico, lo social o lo político. No, a veces no hay información o a veces el tema no impacta en todos los ámbitos, nomás impacta algún rubro. Entonces, pues en este caso, pues así se deja. En suma, la pertinencia de seguridad jurídica frente a un fenómeno social que pudiera darse y que a futuro ocasione una problemática general delictiva, hace urgente que las peleas de perros se tipifiquen como delito, ya que al no tipificarse como tal, pudieran derivarse en cadena otros delitos que trastocan el orden social. Si se fijan arriba, nosotros ahí hablamos de que pues se desarrollan otra clase de delitos. Por lo tanto, con el propósito de prevenir que futuras conductas de crueldad animal, como las peleas de perros, si se suscitaran, la Fiscalía o los agentes del Ministerio Público se encontrarían con un vacío legal para tipificarlas como delitos y por consiguiente quedarían impunes, generándose otros delitos que se dan alrededor de la pelea de perros, como ha quedado manifestado. Aquí estamos nosotros haciendo una narrativa de un impacto jurídico. No encontramos otro, pudiera haber otro, pero no lo pude sustentar. Pero con eso creo que es suficiente. ¿Algún comentario, pregunta? En el chat ahí, compañera, ¿no? No. A ver. Justo en esta parte del impacto jurídico, social y económico, se podrían agregar los 3 tipos de impactos. No pasaría nada, se fortalecería más. Se fortalece más. Y en ese sentido, ¿cuál de los 3 tiene mayor peso en el ámbito en el que nos vamos a mover? ¿El jurídico, el social o el económico? Para las personas que lo van a leer. Bueno. Es decir, ¿qué impacto generaría más? Pues ahí yo sí no te puedo decir qué es lo que genere más impacto, pero si tú de los 3 en uno le das datos y das ejemplos, pues ese es el que generaría más impacto, ¿no? En relación a los otros. No. Sí, gracias. Lo decía por aquello de las personas que lo van a leer, lo van a revisar, se van a enfocar más a algo, que si en este sentido, si son senadores o diputados con formación en leyes, por ejemplo, el peso tendría que estar en el jurídico para que se llamara la atención. Es mi forma de pensar. No, sí, no, eso no. Bueno, yo al menos no he visto que eso influye. Yo lo que sí que he visto que pues en los impactos sí debe de proporcionar uno datos, hay que fundamentarlos todos, si es posible dar algunos ejemplitos, ¿no? ¿Qué pasaría si esto no existiera? O algo así, ¿no? Hacerse una pregunta y contestar. Además, no todos las legisladoras tienen formación jurídica. Es un buen punto lo que está comentando aquí la licenciada Claudia, que no todos los legisladores tienen conocimiento jurídico o son abogados o etcétera, ¿no? De hecho, no, ¿verdad? La mayoría quizás son de otras profesiones o son activistas o son políticos o políticas. Sin embargo, estar sustentado verdaderamente, me parece muy interesante. Quisiera hacer una pregunta. Aquí estás, Vania, Larisa. Sí, doctora, aquí estamos. Vania, bueno, mira, sí, Vania, ahorita estamos en esta parte de impacto jurídico, social, económico. Imaginemos que nosotros estamos enfocándolos a los niños, niñas y adolescentes migrantes de retorno. Al vuelo, Vania, ¿qué impacto social puede traer a la sociedad que los niños, niñas y adolescentes sean excluidos de la escuela? Ok, estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes en retorno, ¿verdad? Así es.
Ok, y por exclusión nos estamos refiriendo a que No lo no se les, reciben a la escuela, no no lo se les reciben a la permita, escuela por cuestiones administrativas, etcétera. ajá, que no se les permita la entrada a la escuela porque también pueden haber otras exclusiones dentro, incluso ya dentro del salón de clases, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de que no se les permita entrar a los salones de clases. Pues para empezar, podemos hablar de unas trayectorias escolares cortadas, rupturas en sus procesos en sus procesos educativos, en sus procesos cognitivos que tienen toda la relación con con las continuidades dentro de los salones de clases. Y pues esto no únicamente tiene impacto con los menores, ¿no? Sino definitivamente con su círculo familiar. Muy bien. Por Sí, dar un de eso ejemplo, estamos ¿no? hablando. Sí, exactamente, de eso estamos hablando. O sea, nuestro caso tiene impacto social, tiene impacto económico, tiene impacto jurídico. En el caso del impacto económico, aquí estaba apuntando, por ejemplo, al vuelo, lo que nos ha tocado. Los padres de familia, por ejemplo, no pueden trabajar los dos para sustentar a la familia porque los niños están en casa, no van a la escuela y tienen que quedarse en casa para cuidarlos. Entonces, el salario se ve reducido, la despensa se ve reducida y etcétera, etcétera, por decir algo. Sí. ¿De eso estamos hablando, maestro? Así es. Algo que también me llamó mucho la atención y siento que no debe de quedar fuera fue el impacto doctor, que me hacías ayer de los niños en retorno, que no sé si lo quieras comentar, los que son enganchados por... Sí, es otro actor, es otro fenómeno, pero sí en realidad se está generando en Frontera Norte ese fenómeno de niños. ¿Por qué no lo cuentas ahí? Porque sí a mí me impactó mucho eso. Sí, es impactante. Sí, no, la situación es que son diferentes actores. Okay. Sí son menores migrantes, niños, niñas y adolescentes migrantes, pero bajo otras condiciones. El caso que nos ocupa aquí sería migración de retorno. Pero existe el fenómeno de los niños, niñas y adolescentes migrantes en frontera que están siendo captados por el crimen organizado para cometer conductas delictivas. Estos niños están en frontera varados, no conocen a nadie, experimentaron una migración trunca, una repatriación o bien un retorno obligado y están varados en la frontera. Esta situación los orilla a los niños, niñas y adolescentes a tomar decisiones que muchas veces involucran la participación en una conducta delictiva. Y eso jurídicamente tiene una repercusión importante por la Ley Nacional de Justicia Integral Penal para Adolescentes, por las modificaciones. Entonces sí, por supuesto que sí tiene un impacto importante, pero serían otros actores. Otros actores. Y el caso que nos ocupa aquí sería migración de retorno y normalmente regresan con la familia. Es decir, no están varados en frontera. Por aquí, Ramiro, me gustaría comentar aquí. A mí me parece que en esto del impacto jurídico social no tenemos que centrarnos precisamente, por ejemplo, en este caso de lo que estamos analizando, en los niños migrantes de retorno, sino que se puede hablar del impacto jurídico en términos globales, del impacto social en términos generales, el impacto económico. Por ejemplo, el impacto económico, pues evidentemente ya comentaba la doctora, la imposibilidad de que ambos padres trabajen, porque hay que atender a los niños que no pueden asistir a clases. Pero también se puede mencionar o se debería hablar ahí del impacto económico tanto presente como futuro, el impacto que tiene en la vida adulta de una persona el no haber tenido acceso a la educación, por ejemplo. ¿Cuánto cambia en la vida de alguien o cuál es la diferencia entre una persona educada que tiene acceso a un mejor trabajo, que tiene acceso a un mejor salario y mayores oportunidades de desarrollo? Entonces, creo que se puede hablar en este caso del impacto presente y futuro, ¿no? Y solo para ejemplificar el impacto social y eso, no me parece a mí que o que en esta descripción deba solamente referirse directamente
al objeto del estudio en este caso, sino en términos generales, cómo impacta la falta de educación o el privar a los niños, adolescentes de esa oportunidad, ¿verdad? Y cómo eso afecta a la sociedad en general en términos de seguridad, porque evidentemente personas que no tienen educación suficiente y que por lo tanto no tienen muchas oportunidades, pues van a dedicarse a otras actividades que tal vez no sean precisamente honestas y causan también un daño a la seguridad y al conjunto social. Entonces creo que en este espacio se acomoda todo eso sin que precisamente tenga que referirse exclusivamente al objeto de estudio. No sé qué opine, doctor. Sí, tiene razón. Aquí yo creo que nadie nos va a revisar esto. Hay que jugar con toda la información que tenga uno, de tal manera que le quede claro al legislador. Me gusta lo que está diciendo el colega Ramiro. De hecho, puede ubicarse un párrafo general sobre estos impactos y luego irse a nivel sociedad e irse bajando a lo concreto. Aquí hay varios comentarios, maestro. Está Roberto Orozco, por ejemplo, que pregunta que si actualmente a los niños en retorno no se les permite acudir a planteles educativos. Lo que pasa, Roberto, como resultado de las investigaciones que nosotros hemos hecho aquí en Sonora y las que se han hecho en Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Sinaloa, etcétera, los niños, niñas y adolescentes migrantes que retornan a México, y que hicieron la mayoría de sus estudios de educación básica en Estados Unidos, cuando retornan aquí a México y quieren entrar a la escuela, los servidores públicos la mayoría de las veces no está informado, para empezar, que es un derecho que lo reciban. No está informado de las normas de registro y certificación de la SEP. También, si aquellos maestros están informados o tienen una actitud de servicio, les piden CURP, por ejemplo, pero ellos no traen CURP. Ellos nacieron la mayoría en Estados Unidos, no traen CURP. Les piden boleta de calificaciones, tampoco en la mayoría de las veces las traen porque tuvieron que salir de Estados Unidos de improviso porque deportaron a mamá o a papá, etcétera. Y en muchas ocasiones, si los aceptan, pueden pasar todo el año escolar ahí, pero no se gradúan porque no se regularizó nunca su situación. A esos y más trámites administrativos le agregas lo curricular, lo social y el proceso de enseñanza-aprendizaje diferenciado. Por eso, los colegas estudiosos en el tema hablamos y categorizamos que estos niños permanecen invisibles en las aulas. A veces los padres de familias llegan aquí a Hermosillo, pon tú, desde marzo, para poderlos inscribir, y pueden pasar marzo, abril, mayo, junio, se viene el verano y no los pudieron inscribir. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿verdad? La mayoría de estos niños aquí en Sonora, el 95%, 98%, están inscritos en escuelas públicas, porque vienen con fondos insuficientes para escuelas privadas. Los casos más representativos son tercero, cuarto y quinto año de primaria, y llegan la mayoría de los niños. Entonces, pese a que las normas de registro y certificación emitidas el 2015 establecen que el director de la escuela va a tener la responsabilidad de recibirlos, traigan o no traiga papeles, eso no se está llevando a cabalidad. Si esto pasa con estos niños que son mexicanos por ser hijos de padres mexicanos, ahora imagínate los niños, niñas y adolescentes en espera de refugio. Aquí está Natalia Serna, ella puede también testificar en relación a eso, y tu servidora también, cómo batallamos para inscribir a 2 chicas de Guatemala y 2 chicas de El Salvador. Okay. Muchísimas gracias, doctora, por aclarar mi duda. Me queda más claro el problema. Muchas gracias. ¿Ya no hay algún otro comentario ahí? Bueno, vamos a pasar
a lo que es la fundamentación de procedencia, que eso ya es por default. Ahí pues no merece más explicación, ya esto es asunto de la técnica jurídica. De aquí, pues pasaríamos al texto del cuerpo normativo. Para esto me tengo que salir de aquí para empezar con la presentación de PowerPoint. Estábamos aquí haciendo un comentario sobre los antecedentes jurídicos. ¿Cómo hacerle para consultar a todos los estados o al menos tener una... no es necesario consultar a todos los estados, pero cuando uno ya está familiarizándose con el tema, empieza como a tener así indicios en qué estados ya se está trabajando algo, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es que en aquellos estados en donde ya sabemos nosotros que se está haciendo algo, pues entrar al Congreso a ver qué leyes existen en relación a la temática. Y una vez que nosotros ya encontremos alguna ley sobre el tema que se está tratando, yo uso la siguiente técnica, que no es algo así como que, ¿cómo les dijera? Que sea muy veraz. Sin embargo, pues me ha dado resultados. Hay que usarla así con reservas. Lo que hago es que hago una numeración de los términos que estoy usando en mi tema. Por ejemplo, en este caso, que es la niñez migrante, pues, voy a hacer mi lista con el término de retorno, con el término de migración, educación, movilidad humana, escuela, eso. Y así muy sencilla la técnica. Le pongo control F y le pongo educación. Y ya. Entonces ahí me van a salir las veces que sale educación y en qué artículos, y ya los empiezo a revisar, y entonces en donde me sale educación son artículos que voy separando, y así. Y ya después pues analizo todos los artículos que yo separé, cuáles me sirven, cuáles no me sirven. Y así me evito de leer toda la ley. Es algo así muy práctico que hago. Hay que hacerlo con las reservas, obviamente. Si ya le sobra tiempo, a veces si le sobra tiempo, pues hay que darle una checada a toda la ley. En lo particular, a veces a nosotros nos encargan iniciativas con muy poco tiempo, y pues eso es lo que, en lo particular, lo que hago, ¿no? Y me facilita la vida eso. Entonces, vamos si no hay alguna pregunta o comentario, pasamos a lo que es el punto cuarto, que es el texto del cuerpo normativo o propuesta. ¿No hay ninguna por ahí, compañera? Sí, está un comentario de la colega Sarina Ayala Cortés de Tijuana. Dice, posiblemente deberíamos de proponer una adecuación en la red web en donde no sea necesario ingresar el dato de CUR a los niños. ¿Podría ser? Sí. Hay que tomarlo ahí como... Sí. Lo vamos a apuntar. Bueno, es todo. Sí. Vamos bueno, ayer expliqué las citas. Es importante poner las fuentes a pie de página. Pueden usar el sistema que ustedes quieran. Vamos a pasar al otro 50%, por decirlo así, de nuestra ley, que es el texto del cuerpo normativo. Aquí nosotros vamos a redactar la propuesta que pretendemos hacer. Para esto tenemos que hacer artículos. En los artículos recomendamos que no sean artículos muy extensos, que sean artículos por punto. Entre más corto sea un artículo, es más entendible, y también a la hora de aplicarse, pues es más fácil. A veces los que aplican la ley no son abogados, no tienen nada que ver con las leyes,
y si el articulado se hace así por punto, un solo punto, pues se queda muy bien entendido. No importa que sean 20, 30, los que sean, pero que estén bien entendidos. Cuando un artículo se hace con 2 o 3 puntos, confunde mucho. Y cuando se va a hacer el reglamento, pues ahí el ejecutivo, pues ahí lo confunde y bueno, no es recomendable hacer un artículo muy extenso, porque después se vienen los problemas de aplicación. ¿Se acuerdan que en un principio vimos en el cuadro comparativo de las leyes, vimos que había un cuadro de observaciones? En ese cuadro comparativo que nosotros hicimos la vez pasada, pusimos lo que es en una columna la ley de migración y en otra columna las observaciones. Pues esas observaciones son las que vamos nosotros a trabajar en el cuerpo normativo. Es decir, si nosotros en la ley de migración encontramos que no existía el término de retorno, nosotros ya de aquí vamos a ir haciendo una narrativa de artículo. Y vamos a ponerle así artículo 1. No, ahorita no nos preocupemos cómo va a ser el orden. Hay que hacer el articulado y después empezamos a darle orden. En este caso, encontramos el retorno. El retorno no es un término que esté especificado en la ley de migración. ¿Es correcto? No lo encontramos. Bueno, ya vamos a empezar así. Artículo 1, retorno. ¿Qué es retorno? ¿Qué significa retorno? Y hacer una narrativa. ¿Qué es retorno? Y así, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo nuestro cuerpo ya legislativo. Después encontramos ahí el término de, bueno, no lo encontramos, ¿no? Se sugirió repatriación. También lo vamos ahí, artículo 2 de repatriación. Entonces no vamos a buscar el orden. Igual lo vamos a definir. En el punto 2, nosotros aquí como observaciones que se dieron de parte de ustedes, es que se nos dice que incluir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que sea como el segundo correspondiente ante un tema de cuando llega un niño migrante ahí al Instituto de Migración, ¿no? Que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, en esta observación, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con la Secretaría de Relaciones Exteriores? Bueno, ahí vamos a poner el número 3, artículo número 3, ¿y qué es lo que queremos de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Que la Secretaría, podría ser que la Secretaría de Relaciones Exteriores sea, aquí la observación es algo así, incluir que la Secretaría de Relaciones Exteriores será correspondiente con respecto a los niños, niñas y adolescentes repatriados y en retorno con respecto a la integración del expediente educativo respectivo, gestionándolo en su jurisdicción internacional. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros sugiriendo? Que la Secretaría de Relaciones Exteriores se haga cargo de integrar el expediente educativo del niño, niña y adolescente. Entonces, aquí hay que buscar una narrativa sencilla, que no esté muy extensa y plasmarlo, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno. Y luego, en el número 3, nosotros, este va a ser el ejercicio el ejercicio que vamos a tener hoy para que ahí vayan ahí apuntando los de aquí y los que están en línea. En el punto número 3, la observación que se hizo fue que el Instituto Nacional de Migración tiene la obligación, en coordinación con el DIF nacional y estatales, de proporcionar un abogado de oficio a los niños y adolescentes niños, niñas y adolescentes de calidad, repatriados y en retorno. Esta observación se hace porque si bien es cierto que la ley de migración establece que un abogado debe darle asistencia al niño, no especifica si ese abogado
deba de ser patrocinado por el Instituto Nacional de Migración, pero por aquí también hubo otro comentario de la compañera, de que, bueno, no debería ser el Instituto de Migración el que proporcionara el abogado, porque de ella algo así como que nos estamos, juez y parte, nos estamos defendiendo, ¿no? Que sea un abogado de la Fiscalía General, ¿no? De la Procuraduría. Es Fiscalía, sí, Fiscalía. Sí, Fiscalía. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, que a los niños y niñas y adolescentes, ya sea, ahí vamos, todavía no definimos que si va a ser en retorno o repatriados, ¿no? Que la Fiscalía General de la República o en el caso de la Fiscalía de los Estados le proporcionen un abogado de oficio a esas personas que son vulnerables, porque no tienen recursos. Ese va a ser otro artículo. En la Constitución no hubo observaciones. En la Ley de Educación General hay otras observaciones. Incluir, otra vez, aquí ya tenemos definidos los términos, ¿no? De retorno repatriado. Hay que pasarlos allá. Ahorita vamos a decir en cuál ley van, o si los ponemos en la 2. Segundo punto. El Estado garantizará a los niños, niñas y adolescentes repatriados en retorno la educación básica y media superior respetando la lengua materna. Es decir, esta observación es que la ley de educación solamente les garantiza a los niños, niñas y adolescentes la educación básica. Así lo establece la ley. Mas no les garantiza la educación media superior a los adolescentes. Entonces, ¿qué queremos aquí? Que los adolescentes también tengan su educación garantizada. Ahora, también nos hicieron otro comentario, una licenciada, que eso ya existía en el artículo 3º constitucional. Efectivamente, es cierto, ya existe en el artículo 3º constitucional. Pero sí se acuerdan que les comenté que vimos la jerarquía de las normas. Eso está en la Constitución. Pero necesitamos que ese derecho de educación media superior para los adolescentes repatriados o en retorno se baje a una ley secundaria o a una ley federal para poder más adelante establecer en el reglamento o en las normas ese derecho. Entonces aquí necesitamos nosotros que hacer un artículo que especifique, ahí en una narrativa muy corta, que los adolescentes se les garantizará el derecho a su educación media superior. En el punto 3, la Secretaría de Educación realizará las campañas nacionales sobre derechos de los repatriados y en retorno. La sugerencia es de que cada 2 años o periódicamente la Secretaría de Educación, de Educación Pública y la Secretaría de Educación de los estados periódicamente hagan campañas para informar de los derechos de los niños en retorno o repatriados. Eso está por definirse, ¿no? Entonces, esa es otra de las observaciones y vamos a hacer un artículo cortito sobre eso. Y aquí, en la Ley General, de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues otra vez vemos ahí los términos retorno y repatriado. Bueno, eso ya lo venimos mirando. Pero hay una observación nueva. La Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá las obligaciones de integrar el expediente educativo de los niños. Bueno, eso ya también lo estábamos viendo allá. Creemos que es conveniente, yo en lo particular, creo pertinente que se debe poner esto en el conjunto de leyes que tratan el tema. Porque de esa manera estamos mostrando, el Estado mexicano está mostrando el interés que tiene por esos sujetos de derechos.
Entonces, para que quede claro, va a estar en las tres. Mi sugerencia es que esté en las tres leyes y para eso, pues vamos a usar una técnica ahí, legislativa que tenemos en donde hacemos aportaciones a las tres leyes, pero eso ya es asunto más en lo particular de nosotros abogados o técnica legislativa. Hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta sobre cómo hacer el articulado? Bueno, entonces son las 6:30. ¿Qué les parece si les damos unos 15 minutos para que esas observaciones que hicimos antier las hagamos artículos? Obviamente ahí van a salir otras, ¿no? Que más adelante, pero como ejercicio vamos a hacer eso. Bueno, vamos a continuar con esta sesión. De aquí a ver. La anterior. Ajá, perdón. Anterior a esta. Sí, no, la posterior entonces, perdón. Es que no me aparece bien el PDF. Ándale, gracias. Bueno, vamos a pasar aquí, le vamos a dar la palabra al compañero al doctor que está aquí con nosotros. Él va a leer parte del ejercicio. Adelante, Oscar. Gracias. Bueno, pues aquí redactamos el artículo 1, que más o menos quedó así. Artículo 1, por retorno se entenderá a un proceso no lineal, heterogéneo y familiar cuyos actores son niños y adolescentes nacidos o no en México, pertenecientes a una familia mixta que tuvo que volver voluntariamente o fue forzada a hacerlo. La definición es operativa y su construcción se basa en resultados previos en Sonora. Las características del retorno es no lineal porque las razones y las circunstancias del retorno varían. Deportación, repatriación o decisión propia sin haber pasado por un trámite administrativo. En muchas ocasiones, el retorno es escalonado y no necesariamente vuelven a la comunidad de origen y tampoco significa que sea definitivo. Se trata de un proceso heterogéneo porque puede ocurrir de una manera diferenciada dentro de las regiones de México y es familiar porque la decisión del retorno no es individual, sino que la familia acuerda estrategias para planearlo con apoyo de las redes sociales en México o Estados Unidos, en especial cuando uno de los padres es deportado. ¿Cómo se habla de retorno si algunos de estos menores nacieron en Estados Unidos y nunca se fueron de México? Esto se debe a que el fenómeno se analiza de manera familiar porque se trata de hijos de padres mexicanos que vuelven a su país de origen. Esta conceptualización operativa ayuda a seguir trabajando en el concepto de menores migrantes de retorno. Doctor, solo que es muy extenso. Este es un artículo así ¿qué es retorno? Perfecto. ¿Qué es definir retorno para efectos de la ley? Entonces, el siguiente. El siguiente sería el artículo 2. Por niño, niña y adolescente en espera de refugio se entenderá a cualquier niño, niña o adolescente de nacionalidad extranjera que venga acompañado de su familia y que haya solicitado el refugio en México. Okay. Podrán estar en espera, en trámite o haber concluido el trámite. Se me hace un poquito más cortito. Tiene la mano levantada Roberto Orozco. Esos dos se hicieron. Ahora, por parte de los que estén en línea, ¿quién puede leerlos? Si nadie más, yo me ofrezco a hacerlo, Ramiro. Ramiro Antonio. Trabajé en la ley de, la anterior, la de migración. Sí. Y las tres primeras sugerencias que había. Y aunque entiendo que finalmente se va a tener que discutir y llegar a un acuerdo sobre las definiciones que se quieren usar, pero en este ejercicio lo hice de esta manera y lo voy a leer. Dice, por niños, niñas y adolescentes de retorno, esta ley se refiere a los menores de 18 años, hijos de padres mexicanos que emigraron de México en su infancia o que nacieron en el extranjero y que regresan a México ya sea de manera voluntaria u obligada. Eso sería para retorno. Ok. Muy bien, me parece excelente. Para el siguiente, tomé lo de repatriación, que creo que era la siguiente sugerencia. Ahí puse
Por menores repatriados se entenderá a aquellos niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que son detenidos al intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos sin documentos y enviados de regreso a México. Ahí termina la... Y aquí la diferencia entre ambos, como ya se ha comentado, es que los de retorno nos referimos a los que han vivido en Estados Unidos y los repatriados que han intentado cruzar los detienen y los regresan de manera inmediata, ¿no? Me parece excelente esas propuestas. Pues en el segundo artículo ahí, ahí lo que puse es, en donde se habla de cómo la Secretaría de Relaciones Exteriores debe coadyuvar en esto, ahí lo desarrollé de la siguiente manera. Se propone que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los consulados mexicanos en su respectiva demarcación territorial, coadyuven a los niños, niñas y adolescentes retornados y a sus representantes a solicitar los documentos necesarios a la institución educativa a la que el menor acudía antes del procedimiento de retorno, a fin de integrar el expediente correspondiente para lograr la incorporación de los menores retornados al sistema educativo mexicano, a fin de que su educación no se vea interrumpida y logre el ejercicio del derecho a la educación que el Estado garantiza. Y bueno, ahí termina esa parte. Ok, Ramiro. Cuando sea necesario o que poner una narrativa muy grande que ustedes digan, no, bueno, no podemos acotarla. Entonces vamos a hacer, en vez de un artículo, vamos a hacer unos 3 artículos o 2 artículos, ¿no? O fracciones, ¿no? Sí, lo que estamos comentando ahorita, el colega Oscar y yo, también footnote, ¿no? Se puede hacer citas abajo, ¿o no? No, aquí debe ir en los artículos. Más puntual, ok. Puede ser artículos o si es del mismo la misma idea, se puede hacer como fracción 1, 2 o 3. Se puede hacer artículo y fracción 1, fracción 2 o fracción 3. Cuando son muy extensos, ¿no? Y que no podemos, y que si se acota se van a perder garantías, pues. Entonces hay que poner artículos, fracciones o hacer 3 artículos. Muy bien. En el cuarto nada más, ahí ya para terminar, ahí acá se alcanzaba a terminarlo, y en el cual se discutía un poquito la ayuda de un abogado. Ahí como yo lo entendí, ¿no? Entonces puse el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con las instituciones federales y estatales que velan por el bienestar de los menores, tienen la obligación de proporcionar en los casos que así lo requieran la ayuda de un abogado con cargo al Estado a fin de coadyuvar a los menores o a sus representantes ante las instituciones correspondientes a fin de lograr la incorporación de los menores en la educación. Es básicamente lo que puse para esa parte. Hay que evitar en los articulados términos como ayudar o podrá. Puse coadyuvar. Coadyuvar. Es que escuché como ayudar. Sí, no, coadyuvar. Okay. Sí, colaborar, algo más, apoyar, ¿no? Mandativo, algo más que sea un mandato, pues. Ok. Entonces, miren, ya es hora. Mañana vamos a continuar con lo mismo. ¿Quién falta ahí? Yo había levantado la mano, pero está bien así, maestro, gracias. Pues son las 7 y pues todavía tenemos mañana 4 horas. Claro. ¿Sí, no? 2 horas. 2 horas. Así mañana tenemos 2 horas. Pues está bien. A ver, adelante, José, ¿qué? Galaviz, Gámez. No. Soy yo, ¿verdad? Yo estaba comentando, pues nada más comentar que me enfoqué en la ley de migración. ¿Sí? Yo pondría los términos de retorno y repatriación en un artículo que defina a todos los conceptos que atañen a la ley, ¿no? O sea, haría una fracción para cada concepto. En el artículo segundo, y estoy muy de acuerdo con las exposiciones de los compañeros que anteriormente tomaron la palabra, por tiempo me brincaría al segundo artículo. Yo pusiera
redactaría que las atribuciones de la Secretaría, entendiéndose que sería la de Relaciones Exteriores, son las siguientes, y agregaría a las que ya tiene, pues una que diga así: concurrir con la Secretaría de Educación Pública, integración y elaboración del expediente educativo que corresponda a niñas, niños y adolescentes migrantes en retorno y repatriados, de manera muy general. En un artículo posterior, en lo referente al Instituto Nacional de Migración, pondría yo artículo 3, ¿no? Las atribuciones del instituto son las siguientes, algo muy similar a lo anterior. Incluiría una fracción, por ejemplo, aquí lo puse como la 12, sería concurrir y colaborar con los sistemas DIF nacional, estatal y municipales y con sus procuradurías para idear los lineamientos que proporcionen de manera eficaz un abogado de oficio a niñas, niños y adolescentes migrantes en retorno y repatriados.